En gira de trabajo por municipios del norte del estado, el gobernador ofreció el fortalecimiento de la educación superior, con un presupuesto de 50 millones de pesos para el Centro Interdisciplinario del Norte de la Universidad de Guanajuato, que se aplicarán en el presente año. En la comunidad de Cerro Grande del municipio de Victoria, Márquez inauguró la pavimentación de 2 calles en la citada comunidad y Misión de Arnedo, donde se aplicaron en ambos casos recursos federales por más de 1,5 millones de pesos. Con esta obra se beneficiaron a poco más de 1,000 personas de la comunidad. Por otro lado, el gobernador del estado señaló que la administración estatal impulsa el desarrollo integral de las comunidades indígenas de Guanajuato, para lo cual en 2014 se aplicarán recursos concurrentes por más de 86 millones de pesos en obras y acciones en 11 municipios de la entidad. Precisamente, para entregarles obras, para anunciarles, ya les anunciaron obras que vienen también para este año muy importantes y que cada día están mejorando la vida de ustedes y sus comunidades. Por eso, hoy estamos aquí haciendo patente lo que siempre hemos dicho, un gobierno con rostro humano y con sentido social. De poco nos serviría, les manda saludos el gobernador y no hacerme presente con ustedes. Aquí vamos a estar 3 días, aquí nos vamos a quedar a dormir, a comer, a convivir aquí con los municipios. Aquí vamos a estar, porque queremos ayudar en la medida de lo posible. Al presidir la entrega de la modernización y ampliación del camino Cerro Colorado-La Barbosa, que tuvo una inversión de poco más de 4 millones de pesos y que forma parte del programa de apoyo para infraestructura básica de comunidades indígenas, el gobernador Miguel Márquez destacó que se cuenta con los presupuestos para continuar con el impulso de desarrollo de los pueblos indígenas. Cuadratín, Guanajuato, José Luis Campa.